Bendiciones, continuamos. Vamos a la clase número 5. Seguimos entonces con esta hermosa materia. Y el texto del cual hablábamos cerrando, decíamos que era Isaías 11, 1 y 2. Profetas. Estamos viendo el Espíritu Santo moviéndose en la vida de los jueces, de los reyes y ahora en la de los profetas. ¿Qué dispensación de las 3 dispensaciones que vimos ayer? ¿En qué dispensación es esta? Escúcheme. Ayer hablamos de las 3 dispensaciones del Espíritu Santo. En la dispensación en la que estamos hablando ahorita, en la dispensación en la que se movió, en los jueces, en los reyes y en los profetas, ¿esa qué dispensación es? ¿Es la primera, la segunda, la tercera o cuál? Está en una clase. La felicito. Todas las señales que Dios hizo a los egipcios por la mano de Moisés fueron posibles por la intervención del Espíritu Santo. Éxodos 8, 16 y 19 se da testimonio de lo antes dicho, ya que los hechiceros de los egipcios, al no poder contra Moisés, proclamaron: dedo de Dios es este, cuya expresión es usada para referirse al Espíritu Santo, según lo registrado en el libro Éxodos. El mar Rojo fue abierto y sus aguas se separaron, se mantuvieron y volvieron a juntarse, oiga, por el poder del Espíritu. Al soplo, el término soplo, ¿qué es? Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Éxodos 15, 8 y 10. Escuche esto. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, es decir, se separaron y se amontonaron, una pared de este lado, una pared de este lado y otra de este lado. Entonces, una vez que el pueblo pasó y ya estaban del otro lado, otra vez el soplo vino y amontonó las aguas. ¿Y qué sucedió con los enemigos de Israel? Todos quedaron ahogados. Ahora, ¿quién hizo eso? ¿Moisés? No. Soplaste con tu viento y los cubrió el mar. Éxodo 15, 8 y 10. Ahora, la construcción del tabernáculo con todos sus utensilios fue diseñada, oiga lo que viene, por el Espíritu de Dios en la vida de los hombres para obrar bajo su dirección. Así lo registra el libro de Éxodo. Oiga lo que viene. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado, oiga, del Espíritu de Dios. Pregunto yo, ¿estos hombres que fueron llenos del Espíritu de Dios hablaron en lengua? Pregunto, ¿estos hombres que fueron llenos del Espíritu de Dios danzaron? Ahora la pregunta es, ¿fueron o no fueron llenos? Pregunto, ¿se manifestó en ellos alguno del fruto del Espíritu? ¿Se manifestó en ellos el fruto del Espíritu? No, porque ellos fueron llenados para una labor específica. Vamos a ver qué labor fue la específica para la que fueron llenados estos individuos. Entonces, tenemos que tomar en cuenta, oiga, la dispensación en la cual ellos fueron llamados. Tenemos que tomar en cuenta que ellos fueron capacitados de una manera sobrenatural, pero el Espíritu Santo no vino a morar en ellos. ¿Por qué el Espíritu Santo no pudo morar en ellos? ¿Termina la frase? El Espíritu Santo no estaba aquí porque Jesucristo todavía no había venido. Otro que me diga algo. ¿Por qué el Espíritu Santo no pudo morar en los hombres del Antiguo Testamento?
Otro que me diga algo. ¿Por qué el Espíritu Santo no pudo morar en nadie, excepto en Jesús? Sencillo. Todos los hombres desde Adán hasta que se da Juan 20:22, todos los hombres desde Adán hasta Juan 20:22, todos estaban caídos en Adán. Todos estaban en estado de condenación, estaban en pecado. Juan 20:22, cuando Jesús sopla sobre los discípulos e imparte sobre ellos vida nueva, de ahí entonces ya están preparados para que en Hechos capítulo 2 venga el Espíritu Santo a morar en ellos. Pero con todo y que, escuchen esto, con todo y que nacieron de nuevo, en Juan 20:22, los discípulos, cuando Jesús sopla sobre ellos y les imparte la vida eterna, con todo y que ya tenían la vida eterna, el Espíritu Santo no pudo venir sobre ellos, porque ya Jesús había dicho que el Espíritu Santo iba a venir después que Él se fuera, porque los dos no iban a trabajar juntos en el mismo tiempo, en el mismo momento. Pero una vez que el Espíritu Santo se va, una vez que Jesús se va, envía el Espíritu Santo, entonces ya hay un cambio. Entonces aquí, entonces después de Hechos capítulo 2 para acá, es que se puede dar el fruto del Espíritu Santo, pero antes no. Es más, cuando Jesús habla del amor ágape, ¿cómo dijo? Un nuevo mandamiento os traigo. ¿Por qué nuevo? Porque no existía. Ese mandamiento viene acompañado de la fe, porque la fe y el amor ágape son gemelos. El que tiene fe tiene que tener amor ágape. El que tiene el amor ágape es porque lo recibió a través de la fe. Amén. Y en el Antiguo Testamento ninguno tuvo ni uno ni el otro. ¿Hubo fe? Sí. Bajo el término manifestación del don de fe. Se manifestó el don de fe en el Antiguo Testamento, sí. Ahora, estamos por aquí. El Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia. ¿En qué fueron dotados ellos? Sabiduría e inteligencia. Escúcheme, y no habían nacido de nuevo como usted y yo. En ciencia, en todo arte, para inventar diseño, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en artífice de piedra, para engastarlas, y en artífice de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado, el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, del propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y sus bases, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario, harás conforme a todo lo que te he mandado. Éxodo 31, 1 al 11. Es decir, toda esta sinnúmero de obras y de cosas que se hicieron en el Antiguo Testamento las dirigía el Espíritu Santo. ¿Sí? Las dirigía el Espíritu Santo. ¿Para quién? Para un pueblo. A través de un sacerdocio que se estableció para ese tiempo, para ese momento. Pero pregunto yo, ¿ese pueblo honró esto? Unos días, pero después lo deshonró.
después los pisoteó, después los traicionó, después les dio la espalda. Por eso han padecido lo que han padecido, están padeciendo y seguirán padeciendo. Veámonos en ese espejo. Ahora, la unidad en el conjunto de la deidad. Hay muchas formas desde el punto de vista teológico para demostrar que el conjunto de la deidad como persona es totalmente diferente, aunque en esencia y en naturaleza sean los mismos. Oiga, sean los mismos en esencia y en naturaleza, pero son diferentes. Pasemos a detallar lo antes dicho. El término Trinidad, aunque no aparece en las Escrituras Sagradas, es un término teológico. Es decir, muchas veces cuando nosotros hablamos con alguien, no, de la Trinidad, mano, pero eso no está en la Biblia. ¿Verdad que está en la Biblia? No, no está en la Biblia, eso es cierto. Eso es una palabra técnica o una palabra teológica. Pero pregunto yo, ¿la palabra Biblia está en la Biblia? Entonces, ¿por qué la usamos? Pues no usemos la Biblia, porque la palabra Biblia no está en la Biblia. Ah, está como el hombre que le gritó al otro y le dijo, Dios no existe, porque Dios no se puede ver. Ah, chévere, hermosamente. Y le pregunta a pregunto, ¿tú te ves el cerebro? No, entonces tú no tienes cerebro tampoco porque no te lo puedes ver. Es cuestión de juego de palabras, ¿no? En algunos casos. Ahora, el término Trinidad, como le decía, no aparece en las Escrituras Sagradas, es un término técnico o teológico. La Trinidad como doctrina incluye y execra el ámbito de la teología, la doctrina del triteísmo y el triunismo. Vamos a ver qué es triteísmo. Es la doctrina que presenta un politeísmo en potencia en la creencia de tres dioses que tienen el mismo poder, las mismas propiedades, las mismas virtudes, gozan de un absolutismo, pero en propósito no tienen en común, son totalmente independientes y autosuficientes, con diferentes gobiernos. Eso es triteísmo. Triunidad es la doctrina que nos muestra un Dios manifestado en tres personas, similar a los tres estados del agua. Yo no sé si usted ha escuchado a los predicadores que quieren mostrar la Trinidad con el agua, ¿sí? Los tres estados del agua. Líquida, aquí como la tenemos aquí. Ajá. Líquida, que representa el agua. Sólida, que representa el hielo. Y gaseosa, que representa el vapor. El triunidad, igual llamada la doctrina unitaria, sostiene que Jehová Dios dejó de ser el gran yo soy para pasar a ser Dios Hijo. Y a su vez, el Theantropos, el Dios hombre, dejó de ser para pasar a ser Dios Espíritu Santo. Es decir, la triunidad afirma que la unidad en la deidad es una unidad absoluta, que la distinción indicada por los términos Padre, Hijo y Espíritu Santo no son reales ni personales, sino nominales o oficiales, que el Padre solo es la deidad en su carácter paterno, que el Hijo es la misma persona o ser encarnado y Dios manifestado en carne, y que el Espíritu Santo es también el mismo ser manifestado en su influencia espiritual. Esta doctrina nace del pensamiento sabelio, quien fue un sacerdote y teólogo católico del siglo III, que enseñó en Roma la doctrina de la triunidad. Se conoce como la herejía sabeliana. No sé si usted había oído hablar de Sabelio. Sabelio, ¿no sabías tú de Sabelio, no?
Ahora sí sabes de Sabelio. Ok. La doctrina de la Trinidad, como se presenta en las Escrituras Sagradas, desde el punto de vista tácito o sobreentendido, derrumba por completo la doctrina del triteísmo y el del triunidad. Vamos para allá. Le presentamos las dos que no son, para luego presentarle la que es. La Trinidad es aquella doctrina que nos muestra la manifestación de tres Dios, no de tres dioses, sino de tres Dios, sin negar el monoteísmo, descartando el politeísmo, entendiendo que son tres como Dios, sin competencia alguna. En ellos hay una unidad en la diversidad. Son uno en naturaleza e intenciones, pero diversos en las acciones. Jehová Dios, el Verbo y el Espíritu nunca fueron ni serán tres seres separados, pero sí son tres como personas. Como Dios no son autoexistentes, aunque poseen las mismas propiedades. Ellos subsisten unidos como Dios en la unidad de la deidad. Hay tres personas de la misma sustancia, poder y autoridad. Desde el punto de vista gramatical, se puede de no demostrar que la deidad se compone de tres personas. Pasemos a hacer análisis de algunos pasajes para afirmar lo antes dicho. En Juan 10:30 Jesús dijo, yo soy el Padre, perdón. En Juan 10:30 Jesús dijo, sí, yo y el Padre, oiga, yo y el Padre. ¿Cómo? Yo y el Padre. ¿Cuántos hay ahí? Yo y el Padre somos uno. El término uno que Jesús utilizó viene del griego heis, que es el neutro de heis, cuyo verbo es enotes. Estos términos tienen las mismas características del vocablo koinonía, cuyo equivalente en nuestro idioma es comunión. La comunión indica tener las cosas en común, mutuo acuerdo, compañerismo, tener una sociedad, una intimidad y una distribución. Ahora yo pregunto, una persona llamada Octaviano Torres, que no deja ni será ni dejará de ser Octaviano Torres, puede tener una sociedad con Octaviano Torres. Una persona llamada Félix podrá tener comunión con Félix. Para que haya comunión tienen que haber de dos para adelante, compañero. Uno con uno mismo no puede tener comunión, porque la palabra comunión es común, unión. Y para que haya común, unión, mínimo tienen que haber dos. ¿Estamos aquí? Volvamos otra vez. Común. La comunión indica tener las cosas en común, mutuo acuerdo. ¿Usted puede tener mutuo acuerdo con usted mismo? No, usted puede tener mutuo acuerdo con otro que piensa diferente a usted. Ajá. Compañerismo. Tener una sociedad, una intimidad y una distribución. Esto indica que cuando Jesús dijo, mi Padre y yo somos uno, no se refería a la unidad en forma compacta, triunitariamente hablando, se refiere a la unidad en esencia, naturaleza e intenciones. Siempre se nos ha presentado la unidad en el conjunto de la deidad como una triunidad. No obstante, la Biblia presenta la unidad de la deidad como una trinidad, es decir, como tres personas diferentes con una misma naturaleza y un mismo sentir. El texto bíblico para los que estamos casados que dice, y los dos serán una sola carne, ya va. Te casas con un negrito, pelo chicharrón, nariz de mano de gato, tú que eres blanca, pan de leche,
¿Vas a ser negra, nariz de mano de gato también? Pregunto. Ay, ¿por qué dice la Biblia que serán una sola carne? Porque tiene que haber un acuerdo, tiene que haber una distribución, tiene que haber una intimidad, porque van a una intimidad. Entonces aquí suele suceder lo mismo. Son dos, nunca dejarán de ser dos, pero tienen que pasar a una sola acción para poder tener un hogar, porque no son dos hogares, es uno solo. ¿Estamos claros ahí? Por otra parte, Jesús utilizó en Juan 14:16 el término otro para hacer referencia al Espíritu Santo, cuyo término es lo que se conoce gramaticalmente como un pronombre, pronominal indefinido, que es lo que hace una distinción genérica, oiga, y numérica. Se debe tomar en cuenta para mayor comprensión del pasaje en relación a la unidad, que en el griego hay dos pronombres pronominal indefinidos que son heteros y alos. Pasemos a dar la definición de cada uno de ellos. Heteros es el pronombre pronominal indefinido que te hace una distinción tanto numérica como genérica, indicando en cuanto a individuo se refiere que son dos personas totalmente diferentes con características diferentes. Alos, como pronombre pronominal indefinido, es aquel que te hace una distinción numérica, pero no genérica, indicando que como personas son totalmente diferentes, pero con características similares. El término que Jesús usó al referirse al Espíritu Santo como otro consolador fue alos, haciendo una distinción numérica, pero no genérica. Lo que Jesús quiso decir fue: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, que no soy yo, pero que tenemos las cosas en común. Tenemos una similitud. El término alos indica alguien que está junto a uno y es otro de la misma clase. Esta palabra alude a similitud, pero también pone de manifiesto diversidad de funciones. El uso que Jesús hace del término alos para hacer referencia a otro consolador equivale a uno junto a mí, además de mí y en adición a mí, aunque exactamente igual a mí, que en mi ausencia hará lo que yo haría, porque tiene el mismo sentir. Además de esto, en el pasaje que mencionamos, aparece la acción de dos personas en relación a una tercera persona. Jesús dijo que él le rogaría al Padre para que enviara a otro consolador. Tome cuenta que el que ruega y hace la petición es Jesús. Amén. Y a quien se le hace la petición es al Padre. Y a su vez es que envíe al Espíritu Santo. En el pasaje encontramos por sí solo la presencia de tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Analicemos el pasaje. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo, 1, os rogaré al Padre. 2, rogaré al Padre y os dará otro. 3, consolador, para que esté con vosotros hasta que se pelee con la suegra, hasta que pelee con el hermano, hasta que me encuaime con el pastor. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Así que cada vez que usted cometa el pecado social o moral que usted cometa, el Espíritu Santo sigue ahí. Así que cada vez que usted se mete donde sabe que no debe meterse, usted va y lleva y mete al Espíritu Santo donde usted mismo no debe estar metido, y mucho menos el Espíritu Santo. Digan algo. Ay.
el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Juan 14, 15 y 17. Debemos aclarar que hay términos que Jesús y Pablo mencionaron por causa del politeísmo y el sectarismo que había en los pueblos, pero que dichos términos no niegan la doctrina de la Trinidad. Dichos términos son: el Señor uno es, Marcos 12, 29. El único Dios verdadero, Juan 17, 3, porque es que no hay otro. Porque Dios es uno, Romanos 3, 3. Solo hay un Dios, Primera a Corintios 8, 6. Reitero, estos términos, bajo ninguna circunstancia fueron usados para negar la Trinidad en el conjunto de la deidad. Se expresaron por el politeísmo. Por otra parte, desde el punto de vista textual, en las escrituras aparecen pasajes que hacen referencia a la diversidad en el conjunto de la deidad, mostrando la Trinidad en ellos. En la deidad podemos notar una diversidad en las acciones y operaciones, pero una unidad en las intenciones, porque la diversidad en la deidad es cooperativa, no competitiva. A continuación voy a dar algunos ejemplos con algunos pasajes que muestran la Trinidad en el conjunto de la deidad. En Mateo 3, 16 vemos la manifestación del conjunto de la deidad en diferente forma, y esto es corroborado por Hechos 10:38. Como dice Hechos 10:38, como Dios ungió con Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y este anduvo haciendo milagros, sanidades, prodigios y señales, porque Dios, ahí el término Dios al final es Espíritu Santo, porque Dios, Espíritu Santo, estaba con él. Entonces, Hechos 10:38 me habla de ¿cuántos? De 3. ¿Cómo Dios ungió? ¿A quién ungió? A Jesús de Nazaret. ¿Con qué lo ungió? Con Espíritu Santo. Y luego todo lo que se dio en la vida de Jesús es por causa de Dios, Espíritu Santo. Ahora, donde describe que el que unge es el Padre, el ungido es Cristo y la unción es el Espíritu Santo. Aquí vemos la manifestación de 3 personas con diferentes funciones, sí, importante, pero con un mismo objetivo y sentir. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Vamos a analizar el texto y vamos a mencionar los personajes del texto. Y Jesús, después que fue bautizado, ¿cuántos tenemos aquí? 1. Ajá. Subió luego del agua. Y aquí que los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios. ¿Cuántos hay ahora? Que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, con la voz, ¿cuántos hay? 3. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto es Mateo 3, 16 y 17. El que le dije hace ratico, ¿cómo Dios ungió? ¿Cuánto hay ahí? 1. ¿Cómo Dios ungió con Espíritu Santo? ¿Cuántos hay ahora? 2. Y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Cuántos hay ahora? 3. Ahora, luego que están esos 3 con un mismo objetivo, pero con diferentes acciones, dice, como hablando de Jesús, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios, Espíritu Santo, estaba con él. Eso es Hechos 10:38. En Hechos 7:55 se denota la manifestación del conjunto de la deidad en diferentes funciones, pero con un solo objetivo. Dice que Esteban, oiga, puesto los ojos en el cielo, vio a Jesús. ¿A cuántos hay ahora aquí? 1.
vio a Jesús de pie, que estaba a la diestra del Padre. ¿Cuántos hay ahora? Observe que el Padre estaba en su trono, el Hijo a la diestra, y el Espíritu Santo estaba ¿dónde? Con los binoculares puestos en los ojos de Esteban para que pudiera ver el trono allá arriba, porque no había visto ese trono, solamente lo vio Esteban, pero por el aumento que se le dio. Amén. Ahora, estaba morando en Esteban, ya que el texto dice, y Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Primera a Corintios 12, 4 y 7 dice que el Padre trabaja con las operaciones, el Hijo con los ministerios y el Espíritu Santo con los dones. Según Mateo 12:32, la blasfemia contra el Hijo es perdonada, pero contra el Espíritu Santo no es perdonada. Mi pregunta es, si son los mismos, ¿por qué uno te perdona y el otro no? Debiera perdonar también. Ahora, según 1 Corintios 2:10, el Espíritu Santo es el encargado de escudriñar lo profundo de Dios para revelar a la iglesia. En este caso, mi pregunta es, si son lo mismo, ¿por qué el Espíritu tiene que escudriñar la mente del Padre como caso aislado? Si observamos bien 1 Corintios 2:11, nos daremos cuenta que el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios y aún lo profundo, porque es Dios y está con Dios. En el caso del hombre, el espíritu del hombre conoce las cosas del hombre, porque está en él. Es decir, el espíritu del hombre escudriña las cosas del hombre desde el interior, porque está en él. Mientras que el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios sin estar en él, porque es Dios. Si el texto afirma que el Espíritu de Dios escudriña las cosas de Dios porque está en él, entonces tendríamos un dualismo y no habría posibilidad para Trinidad. Pero el texto afirma tácitamente que el Espíritu Santo es Dios y está con Dios, no en Dios Padre. Y esto demuestra la presencia de dos personas. En Mateo 4:1 y Lucas 4:1 dice que Jesús fue llevado, oiga, por el Espíritu Santo al desierto. ¿Cuántos hay ahí? No. Para ser tentado. El término llevar del griego es anago, que indica conducir a alguien a un propósito definido y que en algunos casos es desconocido. Si entre Jesús y el Espíritu Santo existe una dualidad formando una triunidad con Dios Padre, ¿cómo es que Jesús es conducido a un propósito definido por la persona del Espíritu Santo, siendo el mismo el Espíritu Santo? Pregunto yo ahora acá, una pregunta de cristología. Pregunto, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Sabía Jesús todo lo que se le iba a sobrevenir como tentación? No responda tan rápido, suavecito. Piénselo primero. ¿Sabía Jesús todo lo que le iba a sobrevenir allá en el desierto como tentación sobre su ser, sobre su vida? Buena pregunta esa, ¿verdad? Esa pregunta se debió haber hecho en cristología, pero es que ahorita fue que me vino la idea. El Espíritu Santo lo lleva, lo guía y lo deja ya para ser tentado. Uno guía al otro. La pregunta del caso, ¿sabía Jesús a todo lo que se iba a someter allá? ¿Sabía el Espíritu Santo a todo lo que iba a ser sometido Jesús? Sí. ¿Sabía Jesús a todo lo que iba a ser sometido? No. Pastor, pero él no es Dios. Pero en esta condición, él iba como hombre.
no como Dios. Él se había despojado de su prerrogativa, se había despojado de la omnisciencia. Es más, Jesús no apareció de repente en el desierto. Él fue guiado, fue llevado hasta allá. ¿Quién lo llevó? Ajá. Entonces lo llevó como hombre, no como Dios. Eso es cristología, ¿yo? Esos son tics de cristología todavía. Para que el que le toque esa parte, bueno, ahí tiene para qué. Ahí tiene cabulla para que amontone el rollo. Ahora, debemos tomar en cuenta que el mismo verbo que se utilizó para hacer referencia al Espíritu Santo, como el que llevó a Jesús al desierto, fue utilizado para referirse al diablo cuando llevó a Jesús al pináculo del templo para tentarlo. En ambos casos, quienes hicieron el traslado fueron personas distintas a Jesús. Uno lo llevó para ser tentado, Mateo 4:1, y el otro lo llevó para tentarlo. ¡Ay, Dios! Ahora, Mateo 4:5. En el bautismo aparecen asociados como tres personas diferentes, pero tienen algo en común, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. En este pasaje se puede demostrar desde el punto de vista gramatical la Trinidad en el conjunto de la deidad, en el desarrollo del pensamiento escrito. Aparece lo que se conoce en el sentido gramatical como una contracción de la preposición de y del artículo, originando el término del, el cual indica o muestra tres personas involucradas en la acción. ¿Cuál es la acción? El bautismo de alguien. ¿Cuántas personas están involucradas en el bautismo? 3, pero cada una tiene unas funciones diferentes. Sin embargo, ni uno es más, ni el otro es menos. Los tres son iguales. Si se tratase de una triunidad, oiga, el pasaje lo describiría sin usar el artículo determinado y sonaría de esta forma: bautizándolos, oiga, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así debiera de decir si fueran una triunidad. Pero como son una trinidad, entonces tiene artículo determinado. ¿Sí? En el nombre del y del y del. Ajá. Pero si no fuera así, si fuera una triunidad, entonces debiera decir bautizándolo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque sería el mismo sujeto. Reitero, el hecho de que se haya utilizado el término del en asociación en el bautismo indica que son tres personas diferentes con un mismo sentir. Cuando Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán, se puede entender, según lo que registra el texto sagrado, que hay la presencia y manifestación del Dios Trino, que hay una visión y que hay una visible, y audible demostración de la distinción y personalidad de cada una de las tres gloriosas personas de la deidad. En esta escena vemos la presencia del Teantropos, el Dios hombre, sometiéndose en obediencia al rito del bautismo. Vemos la persona del Santo Espíritu descendiendo y morando en la humanidad de Jesús. Y vemos la presencia en voz audible del Dios Padre, dando testimonio de su complacencia para con su Hijo. Por lo tanto, el Padre no es el Hijo, ni el Padre ni el Hijo son el Espíritu Santo. En esta escena
vemos una distinción real, no nominal, y una distinción personal, no oficial. Mateo 3, 16 y 17. En la regeneración del hombre, vemos la manifestación del conjunto de la deidad en diferentes acciones, mostrando la diversidad en las operaciones, pero uno en las intenciones. Esto está registrado en el Evangelio de Lucas 15, donde se narra tres historias dentro de una parábola que revelan el papel de la Trinidad en la salvación del hombre perdido por el pecado. La primera historia es la oveja perdida. Nos habla de Cristo, el Hijo, el buen pastor que busca la oveja perdida, tipo del hombre caído en Adán. La segunda historia simboliza al Espíritu Santo en una mujer con una lámpara que busca y encuentra una moneda perdida, no devaluada, en la oscuridad, tipo del hombre perdido en las tinieblas y que es iluminado mediante la intervención del Espíritu en el convencimiento de pecado. La tercera historia es la del Hijo pródigo. Habla del padre que recibe al hijo arrepentido y lo perdona, tipo del hombre que estaba perdido y que es convencido de pecado por el Espíritu Santo, regenerado mediante el sacrificio de Jesús en la cruz. Ahí están los tres en diferentes funciones involucrados en la salvación del hombre: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios se despide con el siguiente saludo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. En esta despedida, el apóstol deja en claro la Trinidad en el conjunto de la deidad. Segunda a Corintios 13:14. En la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, en el capítulo 15, versos 20 al 28, se presenta la manifestación del Padre y del Hijo en una forma clara y que muestra la diversidad en las operaciones como dos personas diferentes con un denominador común, que son: mas ahora Cristo ha resucitado. ¿Cuántos tenemos ahí? Uno, ¿verdad? Mas ahora Cristo ha resucitado. ¿Cuántos tenemos? Ya va. Mas ahora Cristo ha resucitado. ¿Cuántos tenemos? De los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, sigue uno, todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, sigue uno, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios Padre. ¿Cuántos hay ahora? Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, potencia, porque preciso es que él reine, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo, siguen habiendo los mismos, se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Primera a Corintios 15, 20 al 28. En la carta a los Efesios se presenta el conjunto de la deidad en la participación de la regeneración del hombre. Por tanto, acordaos de que
En otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, oiga, que de ambos pueblos, ¿cuántos pueblos? Dos, ambos, hizo uno solo. De ambos pueblos, ¿cuánto hizo? Uno solo. Derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál era la pared de intermedia de separación que destruyó Cristo? ¿Qué era la pared de intermedia, la pared que nos separaba de Dios? El pecado, la incredulidad, la destruyó Él. Entonces, por eso ahora, si tumbamos la pared, ya deja de haber separación, estamos unidos. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, hablando de la ley de Moisés, expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, los judíos, porque por medio de él lo unió, y los otros tenemos de él los unió, y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificándoos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Para morada de quién? De Dios en el Espíritu. El término Dios aquí se refiere al Espíritu también. Efesios 11:22. El apóstol Pedro, en su primera carta, dejó por escrito la declaración de la Trinidad divina. Analicemos el pasaje. Oiga, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús. Gracias y paz os sean multiplicadas. Primera de Pedro 1 y 2. Y vamos cerrando con esto. En el Antiguo Testamento se demuestra la manifestación del conjunto de la deidad. Aparecen en acción Jehová Dios, Dios Verbo y Dios Espíritu Santo. Analicemos el pasaje. Acercaos a mí, oí esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo allí, estaba yo. ¿Cuánto es ese? 1. Y ahora me envió Jehová. ¿Cuántos hay ahora? 2. El Señor y su Espíritu. Eso está en Isaías 48:16. En conclusión, a este punto quedó demostrado que sí existe la Trinidad como doctrina en el conjunto de la deidad. Tenemos un Dios Padre, amén, un Dios Hijo, amén, y un Dios Espíritu Santo. Y esto no es alegar, esto tiene fundamento bíblico, porque le mostramos aquí, escúcheme, algunos de los más textos que hay, porque estos no son los únicos que hay más, pero eso se los vamos a dejar a usted para que usted los busque. ¿Sí? Bendiciones. Nos vemos.
en nuestra próxima clase.